Y ya comenzamos con nuestra primera comunicación. Vamos a recibir a Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial de UPC Junta Ejecutiva, con quien vamos a dialogar de diferentes temas. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bien, como decíamos al arranque del programa, de lucha en lucha, y bueno, nos pareció oportuno volver a tenerte en el programa como para que la gente sepa, sos uno de los paritarios que trabajan con la mesa salarial del gobierno y bueno, y hay como una expectativa de parte de todos los docentes para ver qué pasa, ¿no? Después de todo este esfuerzo que hemos puesto, todo el cuerpo que hemos puesto en estos paros, en estas movilizaciones y demás. Así que para que nos cuentes un poco, ¿no? Sí, lo que ustedes dispongan, digamos, como bien señalan en introducción y lo que señalas ahora, evidentemente la docencia está dando cuenta de una voluntad muy importante y un esfuerzo, digamos, que hay que subrayar, porque hemos podido hacer presente en todo el territorio de la provincia, con mucho énfasis, con mucha claridad, digamos, nuestras demandas. Lo más interesante de todo esto es que no ha sido una expresión de algunos centros urbanos, sino que subrayo de todo el territorio, porque a veces se ve, digamos, sale a la luz pública, sobre todo en los medios, aquellas expresiones de protesta que se dan en estos centros urbanos, pero nosotros y ustedes también, como un departamento del interior, digamos, con localidades también pequeñas, con localidades rurales, ha habido allí mismo también expresiones muy firmes y muy interesantes de las y los docentes que han dado cuenta, digamos, bueno, que hay una comunidad de intereses que han sido expuestos, ¿no? Bien, sí, así es y de maneras interesantes en cuanto a su originalidad, a también situadas en localidades por ahí pequeñas con a lo mejor una esquina, una plaza, en donde bueno, la población sabe que allí es donde está el centro neurálgico de lo que pasa y se acerca y puede visualizar un poco mejor lo que está pasando más allá de las redes sociales o de otros medios de comunicación. Sí, así es, y personalmente yo creo que esas expresiones, ese poner el cuerpo de las y los docentes, son como más genuinos que las redes, porque las redes muchas veces trae acompañado de cuestiones editadas o cuestiones que por ahí no responden a la realidad, pero cuando las y los docentes ponen el cuerpo en cada uno de sus lugares de trabajo, esa es un dato incontrastable que las autoridades tienen que asumir, digamos, y registrar en debida forma, y por lo tanto, digamos, están exigidos a dar una respuesta condigna a eso, ¿no? Tal cual. Tuvimos 48 horas de paro el pasado miércoles y jueves con una marcha épica en Buenos Aires, que realmente bajo la lluvia... En Córdoba. Dije Buenos Aires, sí. Córdoba, perdón. En Córdoba, que realmente tuvo una adhesión y un acompañamiento impresionante. Quedamos a la espera, hasta el momento nada. Mira, hasta el momento, digamos, las autoridades han manifestado en principio su voluntad de mantener la mesa de negociación. Nosotros que hemos señalado, digamos, que allí hay algunas cuestiones que pueden encauzar la negociación o, por el contrario, frustrarla. El primer elemento es que deben asumir su responsabilidad en este proceso, digamos, y por lo tanto no deben constituirse en un patrón castigador, claro, que coerciona a sus dependientes. Y por lo tanto hay que sacar de la mesa toda posibilidad que se lleven adelante cualquier tipo de descuentos o sanción a los docentes que han luchado en este tiempo. Por lo tanto, digamos, eso es como un elemento básico. Y a partir de allí, darse la discusión de los términos y el contenido de la propuesta. Nosotros creemos que esta propuesta debe ser superadora de lo que hoy tenemos
tiene que ser con sumas de carácter remunerativa, tienen que seguir, digamos, una perspectiva que incorpore a todos los niveles del escalafón, y con ello, digamos, también llevar adelante y concretar una serie de cuestiones del campo laboral que todavía están pendientes. Sí, todas las deudas de actas firmadas y no cumplidas, problemas edilicios y demás, ¿no? Exactamente. Hay cuestiones, digamos, como hoy el conflicto está focalizado en lo central, digamos, la cuestión salarial. Sin embargo, digamos, también hay una serie de temas que se deberían resolver y se deben resolver en lo inmediato, y también hay otros aspectos que ameritan, digamos, que el Ministerio de Educación, como, digamos, empleador directo, digamos, como responsable directo del sistema educativo, modifique una serie de prácticas y de actitudes frente al trabajo docente. La necesidad de actuar, digamos, con una escucha más atenta de los docentes, con una actitud más participativa, atender, digamos, las cargas de trabajo, sobre todo que se establecen a veces en cuestiones de carácter administrativo, que hacen, digamos, que la jornada laboral, o sea, la carga horaria del docente se vea excedida por una carga laboral, digamos, que hace, digamos, que realmente abrume a las y los compañeros, y muchas veces esos son esfuerzos que se demandan desde el punto de vista administrativo, generando nuevas obligaciones, y después, lamentablemente, a veces se señala con el dedo acusador los resultados de los procesos de aprendizaje, y a los docentes poca participación se les da y se les escucha en toda su experiencia como educadores y lo que van construyendo día a día en cada una de las escuelas. Sí. Fundamental, ¿no? El tema de la escucha y del diálogo con los docentes, sí, no tomar decisiones por fuera de aquel que verdaderamente es el que está, como decías hace un rato, poniendo el cuerpo también en su tarea diaria y que la conoce verdaderamente desde adentro. Incluso las formas en que bajan esas órdenes, esas indicaciones, esos cambios, que realmente falta capacitación para los docentes para poder aplicarlos y demás, ¿no? Pero sí, es como una suma de todo. Oscar, una consulta te quería hacer, porque algo de lo que se habla, digamos, en esta disputa paritaria es el tema de los 200.000 pesos al básico, ¿no? Que obviamente creo que eso, hay docentes que están por encima de eso y maestras que están por debajo. ¿Qué opinas de ese monto que se habla? Mira, yo tengo algunos años ya en la discusión salarial, y yo lo que diría que lo importante, sobre todo cuando algunas corrientes internas, etcétera, lanzan una consigna, lo importante es que no solamente se quede en el concepto, sino cómo eso se materializa, digamos. Claro. A ver, hoy decir 200.000 pesos de iniciar al básico en una sola cuota significa un incremento del básico, digamos, del 81%. Claro. ¿Qué quiere decir esto, digamos? A ver, es poco, es mucho, digamos, este es un tema de harina de otro costal. El tema es que la discusión salarial no es una discusión que se dé en abstracto. La discusión salarial se da en un contexto concreto. Este contexto concreto es, por un lado, la necesidad de que los docentes mejoren su salario y fortalezcan el poder adquisitivo. El segundo elemento, digamos, que nosotros tengamos instrumentos que pueden ser la cláusula de garantía o la cláusula de gatillo, que defiende el poder adquisitivo del salario frente, digamos, al proceso inflacionario. Y un tercer elemento que no hay que obviar es que vos no estás dando una discusión salarial solo en el mundo. La discusión salarial de los docentes, de las personas que están en el área de salud y de todos los otros sectores del ámbito público y del ámbito privado, se da en un escenario general, escenario nacional. Cuando vos estás viendo, digamos, cuáles son los parámetros porcentuales en los cuales se discuten las paritarias, no solamente en el ámbito estatal, sino en el ámbito privado, en Córdoba y en el resto de las provincias y a nivel nacional,
te darás cuenta que hacer un planteo de un incremento del 80% en una cuota es, lisa y llanamente, plantear de que no haya solución a un problema. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Es decir, porque porque vos acumulas fuerza y todo este fenomenal esfuerzo que están haciendo los docentes, lo están haciendo para tener fuerza para salir del conflicto y obtener un resultado, no para un ejercicio, digamos, de hacer la lucha por la lucha en sí mismo, digamos. Claro, y porque eterna, una lucha eterna que vamos a estar a fin de año todavía haciendo paros y demás, cuando... No, y hacer un planteo... No da el cuerpo ni el bolsillo. Un planteo tan irrealizable, digamos, tan lejano en las perspectivas, que sin hacer irlo de alguna manera trozando como para que alcance algún viso de realidad, que me imagino que lo transforma en algo que se patea hacia el no sé cuánto y no sé dónde, y me parece muy bien la palabra esfuerzo, ¿no? Que hay un esfuerzo por detrás. Y aparte, tengan en cuenta ustedes lo siguiente, y no quiero, digamos, ponerme argumentos, pero quiero ser claro, digamos, en la discusión, digamos, hay como dos tipos de conflicto. Están los conflictos, que son conflictos de carácter económico, salarial, que es el que llevamos adelante los sindicatos, y están los conflictos de carácter político. Digamos, lo nuestro también tiene un sentido político, es decir, porque un Estado que ajusta, un Estado que no da respuesta a los trabajadores y que no cobra los impuestos como debe cobrarle a quienes más tienen, etcétera, también eso es político. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? El problema es que a veces se pretende que desde el conflicto económico-salarial nosotros podamos resolver algunas cuestiones que están muy difíciles de resolver a nivel, digamos, de la política, de las expresiones político-partidarias. Y yo voy a ser muy claro en esto. Llama particularmente la atención que aquellos sectores que hoy dominan el escenario político, por ejemplo en nuestra provincia, son aquellos que tienen como criterio ajustar a los trabajadores, digamos, restringir a los trabajadores, y quienes tenemos una pretensión de que los trabajadores sean escuchados del campo político, etcétera, etcétera, somos una porción minoritaria del conjunto de los ciudadanos, y sobre todo al momento de expresarse, digamos, como nos expresamos periódicamente los ciudadanos, que es en los momentos electorales. Es decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos luchando? Y tiene que ver que nosotros no estamos dando una pelea salarial en la luna, estamos dando una pelea salarial aquí en Córdoba con un gobierno que tiene determinadas características. Claro. Tal cual. Bueno, pero aprovechando tu presencia, Oscar, teníamos otro tema sobre el que nos gustaría comenzar a conversar, porque en realidad vamos a tener tiempo, seguramente te convocaremos en otras ocasiones. En este año, UPC está cumpliendo 70 años y este aniversario es verdaderamente importante, más allá de que se comienza a pensar en él en el medio de una lucha, lo cual es muy simbólico también, además de su cuestión real, de su cuestión concreta, es también un símbolo del sindicato y de su presencia, pero quizás comenzar con algunos apuntes acerca de esta historia de Unión de Educadores. Sí. Bueno, a ver, allá por el año 1953, vale decir el siglo pasado, yo no hablo del siglo pasado, pareciera que... Bueno, por suerte, yo no había nacido todavía. Faltaba un poquito. Y el que suscribe tampoco. Bien, bueno. A ver, es interesante, digamos, los inicios de la UPC. Fíjense ustedes que en aquel entonces los supervisores, los inspectores, que tenían, digamos, dentro de sus tareas recorrer el territorio provincial, las distintas escuelas, digamos, empezaban a ver las falencias, las necesidades, las demandas que tenían los trabajadores de la educación. Y fueron ellos, digamos, los que comenzaron, digamos, fueron como el embrión de la organización
que sería la futura Unión de Educadores, digamos, ¿no? Empezaron como a organizarse por los distintos departamentos, hasta que finalmente, digamos, hubo un congreso, digamos, que unificó estas distintas expresiones y surge la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Es interesante eso como un dato, ¿no? Digamos que muchas veces se piensa qué papel juegan ciertas, digamos, niveles del escalafón, de la estructura, y en este caso fue muy interesante porque estas personas que ocupaban espacios de importante responsabilidad en el sistema, ¿no? Y bueno, y fueron los que organizaron y dieron lugar para esto. Por otro aspecto que es interesante, que durante un tiempo se perdió en la Unión de Educadores, pero que luego con la recuperación de la democracia en los 80 se volvió a tomar, es que originalmente la Unión de Educadores agrupaba tanto a docentes del ámbito estatal, o sea, y docentes de las escuelas de gestión privada. Luego con el tiempo se circunscribió más a las escuelas públicas. En Córdoba, antes del golpe militar, había un sindicato importante, el CEPAC, que representaba a los docentes privados, que prácticamente fue eliminado por la dictadura, y luego la UPC recuperó esa presencia de los privados. Y otra cosa que también es interesante señalar, que la Unión de Educadores es un sindicato que desde el principio, digamos, el primer momento, tuvo una mirada de la necesidad de tener algunos aspectos formales, como es, por ejemplo, el tema de la personería gremial, como un instrumento que le permitiera representar a todos los niveles educativos del sistema y poderse con ese instrumento legal pararse frente a la patronal del Estado, a las patronales particulares, en defensa, digamos, de los derechos de las y los docentes en todos los niveles de modalidades, tanto del ámbito estatal como privado. Eso como datos importantes. Y otro dato que puedo, así como grajea, digamos, de estos 70 años... Las píldoras, exactamente. Son el hecho, digamos, de que la UPC tuvo también una importante participación a posteriori, digamos, en los años 70, y sobre todo a partir del año 73, en la constitución de la Confederación de la CETERA, que fue el agrupamiento, digamos, de los docentes de todo el país. Así como a líneas generales para que, digamos, como primera intervención al respecto a los 70 años de nuestra UPC. Y así vamos a ir siguiendo todo el año, porque creo que hay mucho para hablar de UPC, hay mucha historia para contar, y bueno, y por eso está bueno empezar temprano, habiendo tantas cosas para decir, empezar temprano, empezar en todas estas líneas, estas puntas que acaba de tirar Oscar, que me parecen interesantísimas. Tirar cada uno de esos hilos, que seguramente allí habrá muchas historias, muchas personas, muchas docentes y que trabajaron en cada uno. Me parece interesantísimo un elemento de la personería gremial para poder representar frente a la patronal de manera concreta y desde la ley, defender los derechos de los y las trabajadoras. Bien, me parece que son cuestiones que en este momento vale la pena volver a mencionar. Sí, a mí me parece que es muy importante subrayar, porque estamos en un clima de época donde pareciera, por un lado, que hay ciertos derechos que son, viste que, digamos, ustedes habrán escuchado ese término, derechos adquiridos. En realidad, para los trabajadores, los derechos no son adquiridos, los derechos son conquistados y hay que sostenerlos en el tiempo y en las distintas circunstancias históricas. Entonces, nosotros tenemos un clima de época donde, y esto, digamos, siendo muy respetuoso de las miradas plurales que haya desde el campo político, hay sectores que consideran que nuestro país tiene un exceso en lo que hace a los derechos laborales. Digamos que ustedes habrán escuchado, es decir, fue muy fuerte en los 90, pero está volviendo a surgir acá lo que ellos denominan así eufemísticamente las rigideces del derecho laboral argentino.
y las rigideces para nosotros son, digamos, las garantías del derecho laboral. Tal cual, hay que dejar en claro que cuando se habla de esas rigideces y de esa problemática en los derechos, es la problemática para los empresarios, los grandes poderosos, no para el trabajador. Eso para el trabajador está de más y si se pueden eliminar, se eliminan. Entonces, qué importante el cuidado cuando uno mete el voto en la urna, ¿no? Y qué momento interesante para repasar todo eso, a 70 años del nacimiento de Unión de Educadores. Oscar, la verdad es que interesantísima la charla, muchísimas gracias por la predisposición. Seguramente volveremos a pedirte que nos acompañes y que sigamos recorriendo un poco esta historia. Por eso también te damos el tiempo para que hagas esa memoria, porque bueno, son muchos años, muchas cosas que han ido pasando y es realmente interesante, importante tener la ocasión de volver a decirlas, volver a ponerlas en palabras. Bueno, cuando ustedes dispongan, a vuestras orden, digamos, yo creo que es muy importante que nosotros mantengamos vivo, digamos, la brasa de la UPC, digamos, que es lo que nos da calor a todas y todos los docentes y nos permite, digamos, seguir unidos, organizados y enfrentar las distintas adversidades que, como las del presente, que seguramente encontraremos un punto de inflexión, que sea el punto de unidad que nos permita, digamos, triunfar en este conflicto. Bueno, y desde el lado de los docentes quedamos a la espera de esta negociación que vienen o van a seguir llevando a cabo y bueno, esperamos que sea favorable y aceptada por todos para terminar el conflicto y poner un poquito de orden en esto, de dar clases que se ve un poco interrumpida con tanto paro, movilización y demás. Gracias, Oscar, hasta pronto. Gracias a ustedes, cariño. Hasta luego.